Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonso Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonso Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11, «Vamos adelante a la perfección». En la revelación, Cristo nuestro Salvador se manifiesta en sus tres oficios, profeta, sacerdote y rey. En los días de Moisés se escribió de Cristo como profeta. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 18 y versículos 18 y 19. «Le suscitaré un profeta entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al que no escuche mis palabras que ese profeta hable en mi nombre, yo le pediré cuenta». Esta idea sigue presente a lo largo de las Escrituras hasta su venida. En tanto que sacerdote, en los días de David se escribió de Cristo, como dice el libro de los Salmos en el capítulo 110 y versículo 4. «Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Esta idea continúa presente en las Escrituras, no solamente hasta su venida, sino hasta después de ella. Y en tanto que rey, se escribió de Cristo en los tiempos de David, como vemos en el libro de los Salmos en el capítulo 2 y versículo 6. «Yo empero he puesto mi rey en Sión, monte de mi santidad». Y esta noción perduró igualmente en las Escrituras posteriores hasta su venida, después de ella y hasta el fin del libro sagrado. De manera que las Escrituras presentan claramente a Cristo en los tres oficios, profeta, sacerdote y rey. Esta triple verdad es ampliamente reconocida por los que están familiarizados con las Escrituras. Pero hay una verdad que no resulta ser tan bien conocida. Y es que Cristo no es las tres cosas a la vez. Los tres oficios son sucesivos. Primeramente es profeta, después es sacerdote y luego rey. Fue el profeta cuando vino al mundo como maestro enviado de Dios, el Verbo hecho carne, morando entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, como leemos en el libro de los Hechos en el capítulo 3 y versículos 19 al 23. Pero entonces no era sacerdote, ni lo hubiera sido de haber permanecido en la tierra, ya que está escrito en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 8 y versículo 4, «Si estuviera sobre la tierra, ni aún sería sacerdote». Pero habiendo terminado su labor profética sobre la tierra y habiendo ascendido al cielo a la diestra del trono de Dios, es ahora allí nuestro sumo sacerdote, quien está viviendo siempre para interceder por nosotros, y como leemos en el libro del profeta Zacarías en el capítulo 6 y versículos 12 y 13, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su solio, y consejo de paz entre ambos dos. De igual manera que no era sacerdote mientras estaba en la tierra como profeta, ahora tampoco es rey en el cielo a la vez que sacerdote. Es cierto que reina, en el sentido y en el hecho de que está sentado en el trono del Padre, siendo así sacerdote real y rey sacerdotal, según la orden de Melquisedec, quien
Aunque sacerdote del Dios Altísimo, era también rey de Salem, o sea, rey de paz, como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 7 y versículos 1 y 2. Pero ese no es el oficio de rey, ni tampoco el trono al que se refiere y contempla la profecía y la promesa cuando hace mención de su función específica de rey. La función específica de rey a que hace referencia la profecía y la promesa consiste en que él reinará sobre el trono de David su padre, perpetuando el reino de Dios en la tierra. Ese oficio real es la restauración de la perpetuidad de la diadema, corona y trono de David en Cristo. La diadema, corona y trono de David fueron interrumpidos cuando a causa de la profanación y maldad del pueblo de Judá e Israel fueron llevados cautivos a Babilonia, momento en el que se hizo la declaración que leemos en el profeta Ezequiel en el capítulo 21 y versículos 25 al 27. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho el Señor Jehová: depón la tiara, quita la corona, esta no será más la misma. Al bajo alcé, y al alto abatiré. Del revés te tornaré. No será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y se la entregaré. De esa forma y en ese tiempo el trono, corona, diadema del reino de David quedaron interrumpidos hasta que venga aquel cuyo es el derecho, momento en el que le serán entregados, y aquel que posee el derecho no es otro que Cristo, el Hijo de David. Y ese hasta que venga no es en su primera venida, en su humillación como varón de dolores, experimentado en quebranto, sino su segunda venida, cuando venga en su gloria como Rey de reyes y Señor de señores, cuando su reino desmenuce y consuma todos los reinos de la tierra y la ocupe en su totalidad y permanezca para siempre. Es cierto que cuando el bebé de Belén vino al mundo, nos nació un rey, y fue y ha sido ya rey para siempre y por derecho propio. Pero es igualmente cierto que ese oficio real, diadema, corona y trono, de la profecía y la promesa, no los tomó entonces, ni los ha tomado aún, ni los tomará hasta que venga otra vez. Será entonces cuando tome sobre sí mismo el poder en la tierra y reinará plena y verdaderamente en todo el esplendor de su gloria y su función regia, porque en las Escrituras se especifica que después que el juez se sentó y los libros se abrieron, he aquí como un hijo de hombre que venía y llegó al anciano de grande edad, y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, y no será transitorio, y su reino no se corromperá. Libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Es entonces cuando poseerá verdaderamente el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y su reino no habrá fin. Libro del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33. Resulta pues evidente por la consideración de las Escrituras de la promesa y de la profecía en relación con sus tres oficios de profeta, sacerdote y rey. Se trata de tres oficios sucesivos, no son simultáneos, no ocurren al mismo tiempo, ni siquiera dos de los tres. Primeramente vino como profeta, actualmente ex sacerdote, y será el rey cuando regrese. Terminó su obra como profeta antes de ser sacerdote y terminará su obra como sacerdote antes de venir como rey. Y debemos considerarlo precisamente de la forma en que fue, es y será. Dicho de otro modo, cuando estuvo en el mundo en tanto que profeta, así es como debía ser considerado. Así es como debemos contemplarle también nosotros en aquel periodo. En aquel momento no debían ni debemos considerarle como sacerdote durante ese periodo, por la sencilla razón de que no era sacerdote mientras estuvo en la tierra. Pero pasada esa primera fase, se hizo sacerdote. Tan ciertamente es sacerdote en la actualidad
como fue profeta cuando estuvo en la tierra, y en su oficio y obra de sacerdote debemos considerarle tan ciertamente, cuidadosamente y continuamente en tanto que tal sacerdote como debían y debemos considerarle en su oficio de profeta mientras estuvo en la tierra. Cuando vuelva de nuevo en su gloria y en la majestad de su reino, en el trono de David su padre, entonces lo consideraremos como rey, que es lo que en toda justicia será. Pero no es hasta entonces cuando podremos considerarle verdaderamente en su oficio real, en el pleno sentido de lo que implica su realeza. En tanto que rey, podemos contemplarle hoy como lo que va a ser, en tanto que profeta como lo que ya fue, pero en su sacerdocio debemos considerarle como lo que es ahora, ya que es eso exactamente lo que es. Es el único oficio en el que se manifiesta actualmente, y ese es precisamente, y no otro oficio, en el que podemos considerar su obra y su persona. No se trata simplemente de que estos tres oficios de profeta, sacerdote y rey sean sucesivos, sino que además lo son con un propósito, y con un propósito vinculado a ese preciso orden de sucesión en que se dan: profeta, sacerdote y rey. Su función como profeta fue preparatoria y es esencial para su función como sacerdote. Y sus funciones de profeta y sacerdote, en ese orden, son preparatorias para su función como rey. Es esencial que lo consideremos en sus tres oficios en el debido orden. Haciendo un resumen de lo dicho, debemos contemplarle en su papel de profeta, no solamente a fin de poder aprender de quien se dijo: nunca ha hablado hombre así como este hombre, sino también para que podamos comprenderle adecuadamente en su oficio de sacerdote. Y debemos considerarle en su oficio de sacerdote no solamente para que podamos recibir el infinito beneficio de su sacerdocio, sino también a fin de estar preparados para lo que hemos de ser, porque tal y como está escrito en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 y versículo 6, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Y habiéndole considerado en su oficio de profeta, en preparación para considerarle apropiadamente en su oficio de sacerdote, es esencial que le consideremos en su oficio de sacerdote a fin de ser capacitados para apreciarle como rey. Esto es, para poder estar allí, reinando con Él. Se afirma de nosotros en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 5, y también en el libro de Daniel en el capítulo 7 y versículo 18. Y tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y hasta el siglo de los siglos, y reinarán para siempre jamás. Dado que el sacerdocio es precisamente el oficio y la obra de Cristo desde su ascensión al cielo, Cristo en su sacerdocio es el supremo motivo de estudio para todos, especialmente para los cristianos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.